Continuamos con este Legal Tech Summit en esta primera edición en este año 2021, segunda jornada que ustedes están compartiendo a través de la web legaltechsummit.uy, también a través del canal de YouTube y en el canal Asuntos Públicos, canal de cable de TCC. Y vamos a la conferencia Las nuevas tecnologías y digitalización en el ámbito societario. Esto está presentado por uno de nuestros principales sponsors, por Guyer y Regules, y voy a presentarles a quienes participan del panel. Comienzo con Alejandro Miller, abogado, socio de Guyer y Regules. Desarrolla principalmente sus actividades en los departamentos bancario y financiero y derecho corporativo, contando con gran trayectoria y experiencia en el área de derecho corporativo, concursal y marítimo. También está junto a nosotros Jennifer Alfaro Borges, bien digo, escribana, abogada. Ella es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, también, como les decía, escribana y profesora en Derecho Empresario, Derecho Comercial, Comercio Internacional y Arbitraje Comercial Internacional en grado y posgrado en Uruguay y en el extranjero. Tiene 5 libros publicados y muchos artículos también que avalan toda su trayectoria. También nos acompaña Sofía Anza. Sofía es abogada, counsel en Guyer y Regules. Allí desarrolla sus actividades principalmente en el departamento corporativo y bancario, y está especializada en temas de protección de datos personales. Como siempre digo, todas estas biografías y currículums en completo lo pueden ver allí en la página de Legal Tech Summit. Y quien actuará como moderadora es Stephanie González, abogada MBA, doctora en Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, magíster en Dirección y Administración de Empresas, egresada de la Escuela de Negocios Europea de Barcelona. Así que, Stephanie, el panel queda en tus manos. Adelante, bienvenidos todos. Buenas tardes para todos. Bueno, para introducirnos con el tema que le compete a este panel, voy a comenzar por preguntarle al doctor Alejandro Miller. Para el caso de las SAS, Sociedades por Acciones Simplificadas, como nuevo tipo social, ¿es posible celebrar asambleas a distancia, es decir, de forma no presencial? Bueno, muchas gracias, Agustina, Stephanie, y también, bueno, agradecerles a todos los organizadores de estas jornadas. Y la respuesta es un contundente sí. Un sí que da la normativa jurídica y que depende, en el caso particular de las sociedades por acciones simplificadas, que están en vigencia, y esta normativa particularmente del uso de tecnologías de información y comunicación, la telemática, está en vigencia desde enero del 2020, desde enero del año pasado. Por lo tanto, no hay un impedimento jurídico para ello, queda en manos de los emprendedores, de los empresarios, de los operadores del derecho, el utilizarlas y el emplearlas. Y por cierto que nos consta que se han empleado y se han utilizado. Sin duda, antes de esta pandemia, el empleo de estas tecnologías, particularmente de la asistencia remota a las reuniones de directorio, era una materia de conveniencia. Lamentablemente, la pandemia convirtió esa conveniencia en una necesidad imperiosa. Solo mencionarlo, las dificultades de viajes, el cierre de fronteras, las necesidades de cuarentenas, es decir, imposibilitan las reuniones presenciales de empresarios, de directores. Pero si me permitís, Stephanie, para charlar un poquito, antes de meternos en las tecnologías, en cómo vehiculiza la SAS estas tecnologías, simplemente ubicarnos en la temática y recordarles a todos, como bien tú dijiste, es un nuevo tipo de sociedad comercial. Como su nombre lo indica, sociedades por acciones simplificadas. Los socios son accionistas, por lo tanto, significa dos situaciones. Primero, la posibilidad de desinvertir o invertir, entrar o salir sin mayorías, sin requerimientos necesarios. La libertad de entrar y salir. Y además, por supuesto, la responsabilidad del accionista, que es limitada, incluso limitada a su aporte. Es decir, no va a responder personalmente con su propio patrimonio, incluso por deudas laborales, tributarias.
Ahí hay una diferencia importante con la SRL. Pero yo quiero destacar, y ya me meto en las tecnologías, yo quiero destacar dos virtudes de esta normativa SAS. Un amplio campo a la autonomía y a la voluntad de los socios. Nadie mejor que los socios saben qué derechos quieren reconocerse entre sí y qué estructura quieren darse para ese emprendimiento conjunto que van a hacer. ¿Qué estructura de administración? Unipersonal, plural, colegiada, plural sin colegio, etc. Y la otra característica, y ya voy al tema, la idea de la normativa de SAS pretende que la SAS sea una sociedad comercial moderna y ubicada en el siglo XXI y proyectada al futuro. Por eso es que se propicia el uso de las tecnologías de información y comunicación. No solo se receptan, se admiten, sino me atrevería además a agregar, se propician. Ejemplo, lo vamos a ver enseguida. La convocatoria se realiza por comunicación a los accionistas, no se publica. La convocatoria a la asamblea. ¿Y cómo es esa comunicación? ¿Al domicilio físico o al electrónico? Ah, quiero ir al sistema tradicional de la publicación, tengo que pactarlo en contra en el estatuto. Claramente, la ley que está diciendo, no solo la admito, propicio, o sea, obligo a que ustedes socios pacten en contra si no quieren que se aplique el uso del mail o de la comunicación al domicilio físico, y por primera vez se habla del domicilio electrónico en materia societaria. Me hace acordar, todos somos profesores, me hace acordar a las famosas palabras del maestro Garrigues, cuando decía que el derecho tenía que ser un derecho, particularmente el derecho mercantil, tenía que ser un derecho vivo. Y entre otras cuestiones, ¿por qué era un derecho vivo? Porque debía procurar normas que comprendieran la realidad actual. Y la normativa de SAS, a la que me voy a referir, y luego Sofía y Jennifer van a hablar de la sociedad anónima, justamente está comprendiendo esta realidad actual, está admitiendo estas tecnologías. Ahora, en la SAS, ¿cómo se vehiculizan el uso de estas tecnologías de información y comunicación? De tres modos. Primero, tecnología de comunicación. Dice la normativa SAS, en las reuniones de directorio o de asamblea, el accionista o director, perdón, en las reuniones de asamblea, disculpen, en las reuniones de asamblea, la misma tiene que tener convocatoria. Y esa convocatoria puede realizarse por publicidad o no. Y si se pacta, será por publicidad. Si no se pacta, la publicidad no será la habitual, sino será, como decía, a través de la comunicación al domicilio físico o electrónico. Se reconoce legalmente el mail como medio de notificación fehaciente, tiene que ser fehaciente, de la convocatoria. Claro ejemplo de empleo de tecnología de la información en la comunicación de la convocatoria al accionista para asistir a la asamblea. Segundo vehículo, segundo camino, el empleo de la tecnología de comunicación. Y como aludía a tu pregunta, Stephanie, en las reuniones de directorio o las asambleas de accionistas, el accionista o el director, según sea el caso, puede asistir remotamente a la misma, por videoconferencia, dice la ley, o cualquier otro medio de comunicación simultánea. En lo personal, yo interpreto que cualquier otro medio de comunicación simultánea es aquel que produzca imagen y sonido. ¿Por qué digo imagen y sonido? Porque garantizamos la identidad, garantizamos la genuinidad del mensaje, que no sea pregrabado. Y además, no menormente, apreciamos el lenguaje gestual. Hoy en día los comunicadores dicen que el 60-70% de la comunicación es gestual. Bueno, y esta norma no necesita disposición estatutaria que la habilite.
ya está en vigencia. No dice el estatuto podrá habilitar la comparecencia remoto por videoconferencia o cualquier otro medio de comunicación. No, ya lo dice, no requiere la habilitación estatutaria. ¿Con esto qué queremos decir? Que en materia de SAS se igualan jurídicamente la presencia física y la presencia telemática. Las reuniones podrán ser físicas, a la vieja usanza, a la antigua normalidad, podrán ser mixtas, con asistentes físicos y otros telemáticos, y podrá ser totalmente virtual. La reunión ni siquiera en un lugar físico, en la web. Virtual totalmente. Hoy en día España admite las reuniones virtuales, pero hay que pactarlo en el estatuto. Uruguay no. Uruguay no requiere pacto estatutario. Ya en el caso de la SAS, me refiero. Ya se puede inmediatamente aplicar. Y el tercer vehículo, revolucionario sin duda alguna, el empleo también de tecnología de la comunicación, que son las resoluciones por consentimiento escrito, donde ni siquiera hay una reunión. Yo mando una propuesta a mis socios, comunico la misma por cualquier medio, por un WhatsApp, ¿por qué no? Los socios están habilitados a hacer una respuesta vía WhatsApp o vía mail, que no requiere, dice la ley, autenticación, y si hay consenso, ya surge el acuerdo social. Por lo tanto, no hay reunión física, ni en el domicilio social, la reunión es en la web. Yo creo que ahí sí puede haber perfectamente en el WhatsApp un intercambio de opiniones, una deliberación. La norma no lo dice, pero sí. Sí, no se afecta tampoco el carácter colegiado de la asamblea, de ninguna manera, o del directorio, si fuera plural, porque hay que consultar a todos. Es decir, es una consulta universal, a todos. No hay mayorías de quórum, no, se consulta a todos. La norma, sin duda, es un poco escasa, porque lo único que dice es podrán adoptarse válidamente resoluciones de asamblea o del órgano de administración por consentimiento escrito. Dice poco, pero dice mucho, porque dice que esto es válido. Por supuesto, toda la operativa, el funcionamiento, bueno, va a tener que quedar a cargo, sin duda alguna, ya sea del estatuto o mejor del directorio en una reglamentación a este respecto. Pero con estos tres elementos, en la SAS, uso de tecnología de información en la convocatoria, el mail, empleo de la comunicación remota por videoconferencia o cualquier plataforma como la que estamos actualmente, con imagen y sonido para asistir remotamente en el directorio o en la asamblea. Uso de la tecnología de comunicación también, por ejemplo, para un vía WhatsApp, lograr un acuerdo social. Evidentemente, eso es para el caso, la ventaja comparativa es en el caso de sociedades con pocos socios, evidentemente, que se facilita. Cualquiera de estos tres vehículos nos permite decir, bueno, en materia de SAS, porque es el tema al que me refiero, el derecho societario ingresa al siglo actual. Deja de ser presencial y analógico, es virtual y digital. Se acabó el tiempo de la imagen tradicional de la reunión de directorio en la sede de la compañía, con todos presentes. Sin duda alguna, probablemente volverá la presencialidad, pero siempre va a haber algunos que estén asistiendo a remoto. ¿Por qué? Porque simplemente están en el exterior. Y si bien no es tema de este panel, pero es interesante que ya en España, por ejemplo, las sociedades anónimas abiertas, las cotizadas, están empleando la tecnología del blockchain para justamente en los bloques almacenar la información de los votos de los accionistas. Votos de accionistas que asisten remotamente y mandan remotamente su voto. Nada más, y quedo con mucho gusto al diálogo. Muchas gracias, Alejandro, por tu clara respuesta. Ahora vamos con una pregunta dirigida a la doctora Sofía Anza. Sofía, ¿hay algún otro tipo social que prevea esta posibilidad?
Bueno, Stephanie, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, a LegalTech por toda la organización, y bueno, un gusto compartir panel con Alejandro y con Jennifer. Con relación a tu pregunta, y la respuesta es sí, efectivamente, tenemos regulación expresa. La actual redacción del artículo 340 de la Ley de Sociedades establece que la posibilidad de celebrar asambleas a distancias en sede de sociedades anónimas. Este fue un cambio introducido por la Ley de Presupuesto, así que es un cambio que tenemos bastante actual. Es importante tener presente que antes solo se permitía a texto expreso la posibilidad de asistir a asambleas de forma presencial o a través de un apoderado, pero no estaba previsto a texto expreso la posibilidad de asistir mediante videoconferencia o algún otro medio telemático. Obviamente que este es un cambio muy relevante, sobre todo en una situación de pandemia como la que estamos viviendo ahora. Y lo bueno es que este cambio no es un cambio temporal o un cambio coyuntural que esté previsto por la situación de pandemia, sino que es un cambio que quedó para quedarse. O sea, cuando termine la pandemia, no es que este mecanismo deba dejar de utilizarse, sino que por todo lo contrario, es un mecanismo que se van a poder aprovechar a futuro y que quedó, bueno, obviamente para continuar utilizándolo. Ahora, yendo al alcance concreto de este artículo que les comentaba, el 340, es importante señalar que habilita la posibilidad de realizar asambleas por videoconferencia o por cualquier otro medio de comunicación simultánea, siempre y cuando los sistemas utilizados brinden certeza sobre la identidad de los participantes, o sea, que podamos saber quiénes son los que están participando. A su vez, la conexión tiene que ser bilateral o plurilateral, o sea, no tiene que ser unidireccionada, sino que todos los que participan tienen que recibir este tipo de comunicación. A su vez tiene que ser en tiempo real y se tiene que transmitir no solamente la voz, sino también la imagen. Tiene que cumplirse con todas estas condiciones para que sea válido. ¿Con esto qué se busca? Bueno, que el objetivo que se busca es que la participación virtual sea equivalente a la presencial, a la física. En los hechos se busca que todo el debate que se da presencialmente de forma virtual suceda igual. Y acá lo verbal no es lo único que se considera, sino obviamente que todo lo gestual, todo lo que sucede en una asamblea. Así que sea en vivo y en directo, que se transmita la voz y la imagen, es lo que busca la normativa. Bueno, pero ahora sabemos que tenemos una asamblea y todo lo que se resuelve en esa asamblea de alguna forma tiene que quedar asentada. Entonces, ¿cómo funciona esto cuando tenemos una asamblea virtual, una asamblea a distancia? Bueno, el primer punto está resuelto en el texto legal, en el artículo 340, y establece que lo que se delibere que tiene que quedar asentado en un acta, y acá hay dos cambios relevantes en comparación con lo que teníamos antes. Uno refiere al plazo y otro refiere a las constancias. Primero que nada, el tema del plazo. Se establece que hay 30 días para firmar el acta de lo que se resolvió. Y este es un cambio, es una derogación tácita, porque en la parte general la ley lo que establece en el artículo 103 es que el plazo para confeccionar y firmar las actas de asambleas, de sociedades con acciones, era 5 días, y ahora tenemos 30, o sea, tenemos un plazo mucho mayor, y esto sirve por todo lo que tiene que ver con la distancia, con la no presencialidad física. Y un poco en lo que tiene que ver con constancias, es importante que en el texto del acta que se celebró para dejar asentadas las resoluciones, tiene que quedar a texto expreso el sistema utilizado. Entonces, bueno, acá ¿qué se sugiere? ¿Qué es lo que habría que poner? Habría que decir, bueno, si se utilizó Zoom, si se utilizó Teams o cualquier otro sistema o cualquier otra plataforma que permita todo lo que les comentaba, la participación con voz y con imagen en tiempo real y demás. También un punto importante y lo que nosotros tratamos de dejar constancias en este tipo de actas que labramos y que subamos a nuestros clientes a labrar es, bueno, dejar constancia de esto que les decía, pero también si no participan todos de esta forma, que quede constancia de quiénes lo hicieron de esta forma y quiénes no, porque es importante que quede asentado quiénes fueron de forma virtual y quiénes no, por otras cosas que ahora les voy a comentar. Pero bueno, les decía del acta, pero no es lo único que hay que firmar, lo único que hay que pensar en este tipo de modalidad. También es importante tener en cuenta que también hay que firmar el libro de registro de asistencia a asambleas. Y acá también el artículo 340 que les comentaba establece una solución a texto expreso y que establece que no es necesaria la firma del accionista que asista de forma virtual en el libro de registro de asistencia a asamblea. No es necesario que firme, pero sí es necesario que quede constancia de que su asistencia fue virtual. Esto justamente para
para corroborar de por qué no está firmando, o sea, tenemos que tener esa constancia. Bueno, esto que les acabo de decir, como para concluir, como para redondear un poco, tiene varios aspectos prácticos que hay que tener en cuenta o varias conclusiones que tenemos que sacar de lo que acabo de compartir. Primero, principalmente, y lo que ha llevado todo esto son las ventajas que tiene, y un poco comentaba Alejandro. Bueno, a ver, bajan costos. Por ejemplo, si teníamos una asamblea que tenía que alquilar un local para reunirse todos, bueno, obviamente no vamos a tener ese costo. El tema de desplazamientos, la gente que vive lejos o que no puede asistir por cualquier razón, porque está en cuarentena, porque no vive en la ciudad. Bueno, todas estas son ventajas. Pero a su vez tiene otro tipo de ventajas que capaz que no estaban tan presentes, y es que antes el accionista que quería participar o tenía que ir presencialmente o tenía que tener un apoderado, pero no podía ir él si no estaba presente. Entonces, de alguna forma, esto permite que accionistas que antes capaz que no se involucraban tanto asistiendo a las asambleas, hoy en día sí puedan hacerlo. Y creo que esta es también una posibilidad para aquellos accionistas minoritarios, de que antes no tenían tanta intervención, porque bueno, se les dificultaba todo lo que significaba comparecer a una asamblea. Con todos estos mecanismos, esto de alguna forma facilita su participación. Otros aspectos prácticos. La convocatoria. Obviamente que todo esto no cambia el régimen de convocatorias, o sea, me estoy refiriendo a la asamblea virtual en sí, pero no estoy hablando de otros aspectos. Así que en términos generales la convocatoria sería como cualquier otra convocatoria de asamblea, pero obviamente tenemos que detallar cómo va a ser. Si va a ser virtual, hay que decirle la hora, el link, la plataforma, si tiene código, todo lo que importa y todo lo que permite a un accionista poder participar. También es importante que si bien nos parece que hoy todo el mundo accede a Internet y accede a estas plataformas, es importante que tengamos en cuenta que efectivamente así lo sea para los que vayan a participar. Y por eso capaz que no está de más pensar en algunos que no tengan esta posibilidad de darle la participación, que si lo quisieran también puedan participar presencialmente, o sea, dar las dos opciones. Otro punto es el tema del quórum, cómo se controla la identidad de los participantes. Todo esto no está regulado, y tal vez como una sugerencia, como un punto para llevarnos y pensarlo, es el tema de que capaz que podría ser interesante que las sociedades tengan como un protocolo, cómo hacer, cómo controlar. Muchas plataformas hoy en día permiten el sistema de salas, entonces sería capaz que interesante ver el tema de las salas, si antes de que ingrese un accionista, controlo la identidad ahí, veo quién es, confirmo que la cámara funcione, confirmo que el audio esté ok. ¿Por qué? Porque es importante que la imagen y la voz, como decíamos, funcionen correctamente para que la persona pueda participar debidamente y pueda ejercer sus derechos. Entonces, eso es importante, y también para controlar que los que accedan son efectivamente los que tienen que acceder y no cualquier otra persona. Entonces, este sistema de salas, obviamente que no es obligatorio, pero es como un punto a tener presente y ver cómo regular el funcionamiento de las asambleas virtuales de acá a futuro, porque es algo que va a quedar, es algo que lo vamos a empezar a usar cada vez más. Otro punto, el tema de depósito de las acciones. Sabemos que para comparecer a la asamblea, ejercer los derechos de accionistas, es necesario acreditar la calidad de accionistas. Esto se acredita con las acciones. En el caso de acciones al portador, habría que depositarlas o entregar un certificado de depósito, si es que no las entregamos físicamente. Y bueno, obviamente que puede dar complejidad, es el tema de depositar las acciones cuando estamos pensando en accionistas que están en otros países, que no comparecen físicamente a la asamblea. Entonces, creo que la solución también está dada por la propia ley, que siempre tiene la posibilidad de presentar un certificado. Entonces, bueno, podría ser, la comparecencia podría acreditarse mediante el certificado, que tampoco dicen qué forma, podría incluso mandarse por mail o acreditarse de alguna otra forma. Este problema, saben, no lo tenemos en tema de sociedades con acciones nominativas, porque no es necesario ni depositar las acciones ni el certificado que les acabo de decir. Otro punto como para tenerlo presente es el tema de las constancias. Lo dije al principio, la constancia en el acta y la constancia en el libro de registro de asistencia a asambleas. Es muy importante que estas constancias queden por escrito para poder acreditar por qué no se firman, sobre todo en el libro de registro de asistencia a asamblea y en el acta, para que quede constancia de cómo fue la asistencia. Otro punto que quería comentar es algo que nos preguntan bastante seguido, y es el tema si hay que grabar o no la asamblea. Acá en realidad no es necesario, no está previsto por ley, y es un punto importante porque en Argentina sí lo está. Entonces, sobre todo cuando tenemos accionistas argentinos, nos preguntan si hay que grabar o no. Bueno, en principio no, pero no estaría de más, y creo que es algo bueno para poder acreditar quienes efectivamente participaron. Así que, nada, un punto como para tenerlo. Otro tema que también hemos discutido internamente es el tema de qué pasa con aquellas sociedades que tienen unos estatutos
ya obviamente previstos y que no tienen esta posibilidad en sus estatutos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se conjuga los textos de los estatutos con esta nueva norma, con este cambio normativo? Y acá creemos que la solución viene por el artículo 511 de la Ley de Sociedades, que establece que la Ley de Sociedades es aplicable de pleno derecho a las sociedades constituidas a su fecha de vigencia, y el propio artículo 511 dice, sin requerir la modificación de sus estatutos. Por lo cual podemos concluir que este cambio que se da ahora en la Ley de Sociedades no requiere necesariamente una modificación de los estatutos para que operen, o sea, operarían de pleno derecho. Y esto va un poco en línea con lo que nos ha expresado la Auditoría Interna de la Nación de forma informal, y nos ha dicho que no requieren que los estatutos se ajusten ahora para poder beneficiarse de estos cambios. De hecho, la Auditoría Interna lo que ha manifestado es que si se cambia un artículo concreto, no es necesario cambiar todo el articulado para ajustarse a la ley. Para dar un ejemplo claro, si vamos a modificar el artículo de capital, que no tiene nada que ver con los cambios que le acabo de comentar, no es necesario aprovechar esa ocasión para modificar los demás artículos. Sí, obviamente que es bienvenida la modificación y obviamente es bienvenido que esté armonizado con el texto actual, pero no es algo que sea necesario. También, más allá que por un tema de prolijidad, de armonización y demás, en casos de que haya varios accionistas o que haya conflictos entre ellos, también no estaría de más que haya una concordancia entre lo que dice la ley y el estatuto. Así que en esos casos, capaz que prestar especial atención. Por último, y para ir cerrando, ¿qué pasa con los directorios? Por lo que yo les acabo de comentar, esto refiere solamente a asambleas en sociedades anónimas, pero no dice nada respecto de directorios. Y bueno, la verdad que hubiera sido deseable que se regulara texto expreso como sí está en la SAS y como nos acaba de comentar Alejandro. Eso hubiera sido bueno, pero no lo tenemos. La conclusión igual es que la doctrina absolutamente mayoritaria, incluso la posición de la IN, era que las asambleas de directorio, al no hacer referencia a que tenían que ser celebradas en la sede social o en la misma localidad, podían ser celebradas en otros lugares, y esto la auditoría lo expresó en más de un dictamen incluso, con algunas precisiones, diciendo cómo debía ser ese tipo de reuniones en un tono muy similar a lo que hoy tenemos para asambleas. Así que tal vez la no inclusión se debe a que era un tema que tampoco estaba con tanta discusión como esto otro que estoy comentando. Y bueno, no hay que perder de foco que este es un cambio sumamente importante, más en tema de pandemia, pero bueno, por ahora está limitado a sociedades anónimas. Tenemos además lo que dice Alejandro, la única remisión y la única forma que otro tipo social se puede favorecer de esto es en sede de sociedades de responsabilidad limitada por una remisión que hay, que dice que cuando tenemos una SRL con más de 20 socios, el tema de todo lo que refiere a asambleas se sujeta a las disposiciones establecidas para sociedades anónimas. Así que por esa vía, y para sociedades de responsabilidad limitada que tienen más de 20 socios, estos comentarios también serían de aplicación. Así que bueno, eso era lo que quería comentarles, y quedo a disposición por cualquier consulta. Muchas gracias, Sofía, por tu impecable respuesta. Y ahora, para finalizar, le voy a hacer la última pregunta a la doctora Jennifer Alfaro, que es, el doctor Miller nos hablaba de las asambleas mixtas en las sociedades por acciones simplificadas. ¿Qué otros desafíos presentan las asambleas por videoconferencia? Muchas gracias, Stephanie. Realmente agradecer a los organizadores, y lo hago especial énfasis en la persona de la doctora Agustina Pérez Comenale. Y bueno, decir que es un honor siempre integrar un panel con Sofía, Alejandro y moderado por ti. Voy a compartir un poquito de material para dejar por escrito también esos desafíos que entiendo presentan estas modificaciones. Por favor, confírmame si se ve correctamente. Sí, gracias. Sí, perfecto. Perfecto. Lo primero, la primera pregunta. Tanto Sofía como Alejandro habían un abanico a la posibilidad de asambleas virtuales. Por supuesto que mantenemos las denominadas presenciales, y además Alejandro agregaba, y en tu pregunta se hacía referencia a las mixtas, también me gusta denominar híbridas. Pregunta, ¿quién define? ¿Quién define si la asamblea va a ser presencial, en ese concepto que manejamos hasta ahora, va a ser virtual o la posibilidad de que sea híbrida? ¿Es un derecho del accionista? ¿Puede exigir el accionista que, porque se encuentra lejos, porque se encuentra en el exterior, porque tiene restricciones de circulación, etcétera, la asamblea se celebre por videoconferencia?
o por el contrario, porque no entiende nada de tecnología y sus nietos no pueden venir a conectarle el Zoom, ¿pueden exigir participar de forma presencial? ¿O en su caso la versión mixta? ¿Es un derecho del accionista? ¿Puede considerarse privado del derecho a asistir si se le niega acceder por medios tecnológicos o lo contrario? ¿O acaso es una definición que está a cargo de la sociedad? Bueno, me adelanto con una opinión. Entendemos que la segunda es la respuesta, que es decisión de la sociedad convocante definir el medio o el medio de comunicación a través del cual se celebra, y dentro de eso específicamente que es competencia del órgano convocante, es decir, del órgano de administración o del representante legal en términos generales de la SAS. Otra pregunta que ha surgido a partir de todos estos cambios, el concepto mismo de presencial, porque hablamos, y así lo hace la normativa SAS y la ley de sociedades, de asambleas presenciales por oposición a asambleas virtuales, por videoconferencia, o las que llamamos mixtas. Dos opciones parecen las obvias. Por un lado, hablar de presencial como haciendo referencia a todos presentes físicamente en un mismo lugar. O sea, lo opuesto a la presencia remota, a la asistencia remota. Pero existe otra posibilidad, y es presencial en el sentido de todos actuando al mismo tiempo en un acto único, es decir, presencia física o virtual. Aquí nosotros estamos o no presentes en un mismo evento. Este sería el segundo sentido de presencial, como opuesto a no asistir. Es decir, el que está a distancia, el que participa a distancia, asiste y está presente en este último sentido. Por supuesto que mencionaba Alejandro en materia de SAS que hay una tercera opción, y es aquel que puede votar por consentimiento escrito, incluso por email, ¿verdad? Si es que así lo ha previsto el estatuto de SAS expresamente. Pero como no tengo mucho tiempo, voy a compartir algunas de las múltiples reflexiones que incluso de la práctica surgen a partir de este desafío de algo tan tradicional como las asambleas y la tecnología. ¿Qué preguntaba recién? ¿Cuál es el concepto de presencia? Y ustedes dirán, ¿esto qué trascendencia tiene en lo jurídico, en lo práctico? Bueno, ¿qué entendemos? ¿Que el que asiste de forma remota está presente o no está presente? El término presencia, ¿qué alcance tiene? Y para simplificar, miren todos los artículos que podemos traer a estudio que regulan de manera importante lo que es quién está presente, qué poder de decisión tiene. Les cito dos ejemplos, simplificando, pensando en el tiempo. Artículo 358, cuando en materia de sociedades anónimas nos habla de la posibilidad de cambio del orden del día. ¿Y qué nos requiere para ello? ¿Cuándo se puede cambiar el orden del día? Más allá de algunas excepciones. Si está presente la totalidad del capital integrado con derecho a voto y votan favorablemente al cambio. La pregunta es, ¿qué significa que estén presentes? ¿En el primer sentido o en el segundo? ¿Qué sucede en materia de SAS? Dice que, por ejemplo, el quórum de votación, es decir, ese 100% que tomamos para saber si se aprobó o no una decisión, ¿qué tiene en cuenta? Los accionistas presentes o representados. Ustedes pueden decir, es obvio que presentes no importa cómo, pero vean que el término presencia, el término presencial, se maneja como opuesto a videoconferencia, lo opuesto a virtual en distintos artículos, tanto de la ley SAS como de la ley de sociedades. Por lo tanto, me permito promover el cambio de la terminología. Ustedes dicen, ¿qué solución tengo? Simplemente el desafío. Creo que el término presencial es un término que va quedando en el tiempo. Y no lo digo con un planteo puntual, digo que tenemos que entender que es un desafío y que por lo tanto presencia, a mi juicio, en términos de las leyes de sociedades, las dos mencionadas, refiere a asistir, a concurrir al acto,
a participar en lo que hablaba Sofía de alguna manera, de esa deliberación, ese compartir reflexiones, voz, voto e intercambio. Un cuestionamiento que ha surgido de la práctica, que a mi manera de ver parecía impensable, pero ya está sobre la mesa y se ha debatido incluso por el registro de comercio. Una sociedad con un solo accionista que es director, es decir, está solito, ¿puede celebrar una asamblea virtual él como único asistente? Porque estamos en esa ficción de que yo me reúno conmigo mismo en una asamblea, ¿no? Un Zoom que abro yo, nadie tengo que admitir porque estoy solo, ¿verdad? Pero en societario estamos acostumbrados a eso. ¿Cuántas veces votamos por unanimidad, nos aceptamos la renuncia, nos aprobamos la gestión cuando somos nosotros? O sea que creo que negar esta posibilidad es retroceder. Y por eso mi opinión contundente, tomando los términos de Alejandro, es que sí, sin duda puede, porque si nosotros nos apegamos al concepto de reunión para exigir que la asamblea sea de varios, estaríamos cuestionando todas las asambleas y no solo las virtuales. Es un contrasentido, pero como lo vi planteado, lo menciono. Algunos desafíos de las asambleas híbridas. En materia de SAS, en cuanto al lugar de celebración no hay problema, porque todas se pueden celebrar fuera del domicilio. Pero ¿qué pasa con las asambleas híbridas en sociedad anónima? Si es una asamblea presencial, ¿debe celebrarse dentro del domicilio o es nula? Si es una asamblea virtual, no tiene límite territorial, puede celebrarse en cualquier lado, es lógico, la tecnología sí lo exige. ¿Qué pasa si es híbrida? ¿Se aplican los requisitos, o sea, los límites territoriales, solamente a aquellos que se reúnen presencialmente, en la faz presencial, aquellos que van a la sede social, o pueden hacerlo fuera? No está resuelto. Perfecto, perfecto. Tengo igual cronómetro, pero agradezco el aviso. Entonces, tener presente, en el mismo sentido, esa falta de armonización, esa regulación dispar entre asambleas virtuales y asambleas presenciales en materia de anónima, genera estos problemas que no pasan en SAS. Hablaba Sofía muy bien de las actas, el plazo para celebrar actas. En sociedad anónima se mantiene para las presenciales el plazo de 5 días para elaborar el acta. Sin embargo, en virtuales 30. Pregunto, ¿qué plazo corre para las asambleas híbridas? Bueno, ya están las dos posiciones en doctrina, ya he escuchado posiciones no publicadas en los dos sentidos. Bueno, en el registro no abundo sobre eso porque lo mencionaba Sofía, realmente en materia de SAS faltó resolver el tema de no firmar el libro de asistencia. Eso nos quedó pendiente y lo tendremos que resolver. Y acá los temas de conexión. Pregunto, ¿qué pasa con las dificultades o la imposibilidad de conexión o la desconexión? Tenemos un grupo de WhatsApp de accionistas, estamos abriendo el Zoom y Sofía, como accionista, empieza a poner mensajes de no me puedo conectar. ¿Qué hacemos con eso? Porque se presta maniobras. ¿Cómo pruebo yo que podía o no podía? ¿Varía la respuesta dependiendo del porcentaje del accionista que no se puede conectar? Es decir, si hace quórum o si no se hace quórum, ¿sí o con él? No. Entendemos que es un derecho básico el de participar, estar de primera mano en el debate, en el intercambio, e incluso, como dijimos antes, para cambiar el orden del día. Es decir, la participación es un derecho básico. El anfitrión del Zoom debe ser o responder a las órdenes del presidente de la asamblea. ¿Quién dice, desactívenle el micrófono o no a Sofía? ¿Quién lo determina? ¿Lo determinan los accionistas por unanimidad, por mayoría o el presidente? Términos que tendremos que traer de la práctica. Bueno, ¿qué pasa con el conectado sin micrófono? Me conecté, pero no funciona el micrófono. O dificultades de audio. Yo hablo y no me escuchan. ¿Por qué? A ver, no solamente hay un análisis que es el derecho de voz y de voto. Y acá no solamente mi derecho de voz si no me escuchan, sino el derecho de voto del otro accionista que votó sin escucharme. Vean las implicancias. Pero además, ¿cumple con los requisitos para ser considerada una videoconferencia? Porque se requiere conexión bilateral de imagen y sonido, y si no me escuchan,
¿no anula todo el acto asambleario? Bueno, algunos aspectos, cierro ya, algunos aspectos se pueden resolver con un protocolo interno, un reglamento de funcionamiento. No todos, algunos requieren norma expresa legal. Recordemos el tema de la confidencialidad y mi conclusión. Sin duda coincido con Alejandro que la normativa societaria ha sabido, a partir de la pandemia, aunque la ley SAS desde antes, recepcionar parcialmente la tecnología. Pero resta profundizar sin duda el análisis de la transformación que significa la tecnología en la forma de operar. O sea, estamos iniciando. No todo se puede resolver por reglamentos y mucho requiere de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, Jennifer, por el material compartido y también por tu clara respuesta. Y bueno, muchas gracias a la audiencia por acompañarnos durante la disertación de este panel. Placer, un gusto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los integrantes del panel por compartir con nosotros sobre temas tan interesantes y tan actuales como todos y cada uno de los temarios que hemos incorporado en este Legal Tech Summit edición 2021, primera edición y segunda jornada.